Esta noche, 500.000 de personas en la enorme capital de Egipto dormirán dentro de un gigantesco cementerio, borrando la frontera entre vivos y muertos, mientras utilizan antiguas lápidas como mesas para comer. A solo 1 hora de distancia, aparece una realidad completamente distinta. Una comunidad entera que sobrevive únicamente de la basura de la ciudad, pero que dirige una extraordinaria red de reciclaje capaz de superar a casi cualquier otra del planeta. Pero los secretos de Egipto llegan todavía más lejos. Ocultas bajo las arenas del desierto existen catacumbas silenciosas que guardan un ejército inimaginable de momias. No son faraones, sino millones de gatos, cocodrilos y más de 4 millones de aves conservadas. Mientras tanto, en la caótica superficie, cruzar una calle de El Cairo exige confiar ciegamente en una aterradora regla que nadie ha escrito. Estas son solo 4 de las 15 verdades más sorprendentes sobre el Egipto real. Hace más de 3.000 años, una mujer llamada Hatshepsut gobernó esta tierra como faraón. No fue una reina que permanecía detrás de un rey, sino una auténtica faraona que dirigió el país durante más de 20 años. Bajo su mandato, la dinastía egipcia acumuló una enorme riqueza y construyó algunas de las obras arquitectónicas más impresionantes de la historia. Existe un hecho histórico poco conocido. En aquella época, el sistema legal del antiguo Egipto reconocía que las mujeres tenían derechos jurídicos propios e independientes. Las egipcias podían poseer bienes, participar en actividades comerciales, firmar contratos y acudir a los tribunales por cuenta propia. En cambio, las mujeres de la antigua Grecia no disfrutaban de esos derechos, mientras que las romanas estaban sometidas por completo a la autoridad de sus esposos o padres. Las mujeres egipcias gozaban de libertades que la humanidad tardaría 3.000 años en volver a alcanzar. Pero, ¿qué sucede en la actualidad? Hoy, solo alrededor del 15 al 18% de las mujeres egipcias participa en el mercado laboral formal, una cifra cercana a una sexta parte, frente a casi 3/4 partes de los hombres. El país que alguna vez vio nacer a algunas de las gobernantes más poderosas de la historia, atraviesa ahora una profunda transformación que muestra la verdadera realidad de la vida en Egipto. A 1 hora de aquellos telares de los pueblos, aparece el barrio más extraño de El Cairo. Tiene calles, direcciones y un nombre que los carteros conocen, pero también es un cementerio. Se llama El Arafa, la ciudad de los muertos, una enorme extensión de tumbas donde viven entre 500.000 y 1 millón de personas. Las cifras cambian de manera considerable, y el propio gobierno ha reconocido que no puede ofrecer un número exacto. Piénsalo por un momento, es una ciudad completa, pero nadie sabe con certeza cuántas personas viven allí. No se trata de personas durmiendo a la intemperie entre lápidas. Muchas tumbas egipcias fueron construidas como pequeñas viviendas, con una habitación, un patio y un espacio donde las familias podían reunirse y acompañar a sus muertos. Con el tiempo, algunas familias comenzaron a instalarse allí. Los fallecidos ocupan un rincón y los vivos otro. ¿Por qué ocurrió? Porque El Cairo creció mucho más rápido de lo que podía construir viviendas. La ciudad, que tenía 1 millón de habitantes hace un siglo, ahora supera los 20 millones, y pagar un alquiler cerca del centro resulta casi imposible. Una tumba gratuita, situada a poca distancia del trabajo, terminó convirtiéndose en un hogar. Pero hay una parte de esta historia que resulta difícil de olvidar. Desde 2020, las excavadoras han llegado al lugar. Miles de tumbas de esta zona histórica protegida fueron destruidas para construir nuevas carreteras y pasos elevados. Después de las protestas internacionales y de las preocupaciones expresadas por la UNESCO, el gobierno detuvo temporalmente una parte de las demoliciones. Sayed Al-Arabi ha cuidado estas tumbas durante toda su vida. Vio cómo los escombros se acercaban cada vez más a su casa y formuló una pregunta que nadie quiso responder. Los propietarios de las tumbas recibirán una compensación, explicó.
Pero, ¿a dónde debo ir yo? En la ciudad de los muertos. No son los fallecidos quienes están siendo expulsados. Son los vivos. Probablemente estás viendo este video desde una casa o un apartamento, en algún lugar con paredes y un techo en los que quizá nunca has pensado demasiado. Aquí, 500,000 de personas consideran un cementerio como su hogar, y la mayoría afirma sentirse agradecida por tenerlo. Así que dinos con sinceridad en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás viendo este video y podrías soportar una sola noche en la ciudad de los muertos? Si vivir junto a los muertos parece difícil, imagina un barrio que sobrevive gracias a todo lo que el resto del Cairo desecha. En las laderas de Mokattam se encuentra Manshiyat Nasser, conocida como la ciudad de la basura. Entre 50,000 y 70,000 personas viven allí, la mayoría cristianos coptos, y durante generaciones se han dedicado al mismo trabajo. Recogen a mano la basura de El Cairo, la transportan hasta sus hogares y la clasifican dentro de sus propias salas. Puede parecer una realidad terrible. Sin embargo, las cifras muestran algo muy distinto. Los Zabaleen, una palabra que simplemente significa la gente de la basura, reciclan más del 80% de todo lo que recogen. Alemania, considerada uno de los mejores países del mundo en reciclaje, alcanza cerca del 66% a nivel mundial. Apenas se recicla el 9% del plástico. Estas familias, utilizando carros tirados por burros y trabajando con sus propias manos, mantienen en silencio uno de los sistemas de reciclaje más eficientes que la humanidad haya creado. 6 barrios procesan aproximadamente 11,000 toneladas de residuos cada día, y la ciudad casi no les paga por ese trabajo. No reciben un salario fijo. Sus ingresos proceden de los materiales que logran recuperar. Una tonelada de plástico clasificado puede venderse por cientos de dólares. Y los habitantes aseguran que allí no existe el desempleo. Ayman Agaibi tiene 28 años. Nunca pasa un día sin trabajo, explica. Y ganamos lo suficiente para enviar a nuestros hijos a la escuela. Romani Badir comenzó a separar basura cuando tenía 4 años. Más tarde consiguió que sus 4 hijos estudiaran en la universidad. Sin embargo, en 2009, el gobierno reaccionó con temor ante la gripe porcina y ordenó sacrificar a todos los cerdos de Egipto, unos 300,000 animales, la mayoría pertenecientes a estas familias cristianas. Los cerdos se alimentaban de los residuos orgánicos. Egipto no registró ni un solo caso humano de aquella gripe. Después del sacrificio, la basura comenzó a acumularse en las calles, y una comunidad que nunca había pedido nada fue castigada por una enfermedad que jamás llegó. El mundo llama basura a este lugar. Sin embargo, recicla 4 veces mejor que muchas de las ciudades que le dieron ese nombre. Ahora hablemos de esa regla no escrita para cruzar una calle en El Cairo. No debes esperar a que aparezca un espacio, porque ese espacio nunca llegará. Tienes que avanzar despacio, con firmeza y de manera previsible, dejando que los vehículos pasen a tu alrededor como el agua rodea una roca. Si dudas, puedes convertirte en quien provoque el accidente. Los habitantes lo llaman fe. Los recién llegados lo llaman locura, hasta que comprueban que funciona. El área metropolitana de El Cairo reúne a más de 22 millones de personas, y cerca de una cuarta parte de todos los vehículos registrados en Egipto se concentra en esta sola ciudad. Las líneas de los carriles se consideran apenas una recomendación. Aquí, el claxon no expresa enfado, sino que funciona como un idioma, una señal constante que dice: estoy aquí, voy a pasar, te he visto. Y el precio de todo este desorden es enorme. Un estudio del Banco Mundial reveló que la congestión de El Cairo consume alrededor del 4% de toda la economía egipcia. Miles de millones de dólares cada año, desperdiciados, mientras los motores permanecen encendidos y detenidos. Pero las carreteras cobran algo más grave que el dinero. Egipto también pierde miles de vidas cada año por accidentes de tráfico. Sin embargo,
Debajo de todo ese caos, existe algo que casi ningún visitante espera encontrar. En 1987, El Cairo inauguró el primer metro subterráneo de todo el continente africano, varios años antes que cualquier otro lugar de la región. En la superficie, una ciudad de 22 millones de habitantes rompe casi todas las reglas de circulación. Bajo tierra. Se mueve sobre vías instaladas antes de que muchos de sus pasajeros hubieran nacido. Toda esa multitud necesita un lugar donde vivir, y la forma en que vive parece igualmente imposible, porque casi 100 millones de egipcios están concentrados en apenas el 4% del territorio de su propio país. Antes de hablar de esos 100 millones de personas, debes comprender un sistema invisible, porque ayuda a mover casi todo en Egipto y ningún folleto turístico te advertirá sobre él. Se llama bakshish. La palabra procede del persa. Significa regalo y ha influido en la vida cotidiana de esta región durante siglos. Pero el bakshish es en realidad tres cosas bajo un mismo nombre. Es una propina por un servicio. Es una limosna para los pobres. Y es también ese pequeño pago discreto que consigue que una puerta lenta se abra de repente. Para un visitante, esta suele ser la parte más inesperada. En Egipto, el bakshish no es un complemento voluntario como ocurre en Occidente. Se espera y está presente en casi todos los intercambios. El hombre que lleva tu equipaje, quien te indica el andén correcto, o la persona que vigila tu automóvil, esperan recibir una pequeña cantidad. Sumados, esos pagos se convierten en ingresos reales para millones de trabajadores con salarios bajos. Los investigadores hablan de toda una economía del bakshish, capaz de sostener a personas que fueron abandonadas por el Estado y por sus propios empleadores. Este sistema permanece de manera intencionada en una zona gris, situada entre un regalo y un soborno. Entregar unas monedas a un portero forma parte de la costumbre, pero esa misma lógica, cuando aumenta de tamaño, se convierte en un problema. Y distintas encuestas muestran que muchas empresas esperan pagar algo adicional para conseguir un permiso. Desde fuera resulta sencillo criticarlo. Sin embargo, es más difícil hacerlo cuando se comprende lo que suele representar: una red de protección informal, construida por personas que se ayudan entre sí cuando nadie más está dispuesto a hacerlo. Para comprender Egipto, es necesario conocer su vínculo con la muerte, una relación más cercana y extraña que en casi cualquier sociedad actual. Para los antiguos egipcios, el cuerpo debía conservarse para que el alma pudiera continuar su viaje. Por eso perfeccionaron el proceso de preservación. Duraba cerca de 70 días, durante los cuales secaban el cuerpo con sal de natrón. Al final, creían que el corazón era pesado frente a la pluma de la verdad. Si superabas la prueba, vivías para siempre. Si fracasabas, desaparecías definitivamente. Pero no se limitaron a los seres humanos. Los egipcios momificaron millones de animales como ofrendas sagradas para los dioses. En un lugar se encontraron más de 1 millón de ibis. En otro, cerca de 4 millones. Había gatos para la diosa Bastet, perros, halcones y cocodrilos para Sobek, señor del Nilo. Hace poco, unos científicos escanearon la momia de un cocodrilo y descubrieron que su última comida seguía dentro de su cuerpo. Era un pez tragado pocas horas antes de morir, con el anzuelo de bronce que lo atrapó todavía en su sitio. El animal fue pescado, sacado del agua y envuelto casi de inmediato para ser entregado a los dioses. Y esto no pertenece solamente al pasado antiguo. En 2021, Egipto trasladó 22 momias reales, entre ellas la de Ramsés II, por las calles del Cairo durante un brillante desfile. Cada gobernante viajaba dentro de una cápsula de nitrógeno colocada sobre un vehículo con protección contra los golpes, como si todavía fueran los reyes vivos que un día gobernaron. Incluso en los hogares actuales puede sentirse aquella herencia. Existe un periodo de duelo de 40 días, el mismo número de días que antiguamente podía tomar secar un cuerpo. También hay mujeres que lloran a los muertos mediante costumbres que existen desde hace miles de años.
Toda una civilización dedicaba 70 días a preparar el único viaje para el que el resto de nosotros pasa toda la vida, evitando hacer las maletas. Todo lo que has visto hasta ahora sucede en un país que está casi completamente vacío y, al mismo tiempo, increíblemente lleno de personas. Egipto tiene alrededor de 107 millones de habitantes. Sin embargo, más del 95% vive en menos del 5% del territorio. Todo lo demás es desierto. Imagina un país tan grande como varios países europeos juntos, con casi toda su población concentrada sobre una delgada línea verde que lo atraviesa. Esa línea es el Nilo. Existe una fotografía nocturna de Egipto, tomada desde el espacio que explica toda la historia, en una sola imagen. Las luces no se extienden como suele ocurrir en otros países. Forman una figura brillante en medio de la oscuridad. Un largo tallo con una flor abierta en la parte superior. El valle del Nilo y su delta aparecen completamente iluminados, mientras el desierto que los rodea permanece negro y vacío. Desde la órbita, no estás observando un mapa. Estás viendo un río que mantiene con vida a 100 millones de personas. Por esta razón, Egipto fue llamado el regalo del Nilo. Con frecuencia se considera que este río es el más largo del planeta, con unos 4.100 kilómetros de longitud en millas, o alrededor de 6.600 kilómetros. Más de 400 millones de personas repartidas en 11 países dependen de su cuenca. Pero ningún lugar depende tanto de él como Egipto, si te alejas del agua. Aunque solo sean unos pocos kilómetros, no encuentras prácticamente nada. El desierto comienza y la vida termina en la distancia de una sola calle. Sigue el curso del agua hacia el campo y entrarás en un Egipto más pausado, el que los felajín, los agricultores, han conservado durante 5.000 años. Sus casas de adobe todavía se levantan con el limo del Nilo, usando el mismo material y formas muy parecidas a las de sus antepasados. Pero no creas que es un lugar detenido en el pasado. El clima cálido y el agua disponible durante todo el año permiten obtener 2 e incluso 3 cosechas anuales, algo que los antiguos egipcios, dependientes de una sola inundación cada año, nunca pudieron lograr. La tierra ofrece riquezas que sorprenden a muchos visitantes. Egipto es el mayor productor de dátiles del mundo, con cerca de 1.900.000 toneladas al año, casi una quinta parte de toda la producción mundial. Durante más de un siglo, también cultivó otro tesoro, un algodón tan delicado que recibió el nombre de oro blanco, una fibra larga y fina que en otro tiempo vistió a gran parte del planeta. En los mercados, las antiguas costumbres siguen vivas, con cientos de camellos negociados, muchos de ellos llevados a pie desde Sudán y vendidos como se ha hecho durante generaciones. Después están las bodas. Una boda rural comienza aquí con la zafa, una procesión tan querida que hoy el mundo la reconoce como patrimonio cultural vivo. Tambores, flautas y cantos acompañan a la pareja, mientras se lanzan dulces y flores, y toda la comunidad camina junto a los recién casados hacia el inicio de su nueva vida. Ninguna cantidad de dinero puede comprar un momento semejante. Si este es un Egipto cuya existencia desconocías, suscríbete, porque viajamos a lugares que nunca aparecen en los folletos turísticos. Continúa hacia el sur, más allá de Asuán, y encontrarás a un pueblo más antiguo que los propios faraones, los nubios. Su historia conserva una profunda herida. Cuando Egipto construyó la gran presa de Asuán, durante la década de 1960, las aguas crecientes del lago Nasser cubrieron su antigua tierra natal, y cerca de 50.000 nubios egipcios fueron trasladados lejos de los campos que sus familias habían cultivado durante miles de años. Todo un mundo quedó sumergido bajo el lago. Una parte de aquel mundo pudo salvarse mediante uno de los rescates más asombrosos de la historia: el templo de Abu Simbel, tallado en un acantilado hacía más de 3.000 años, estaba a punto de desaparecer bajo el agua. Entonces, un equipo internacional dirigido por la UNESCO lo dividió en más de 1.000 bloques y lo reconstruyó piedra por piedra,
en una zona más elevada, unos 60 metros por encima de su ubicación original. El mundo observó con asombro cómo una montaña era desplazada para protegerla. Los nubios también conservaron su propia lengua, más antigua que el árabe y sin relación directa con él, aunque en la actualidad sobrevive principalmente en las voces de las personas mayores, y existe algo que los mapas casi nunca explican. Este pueblo no fue una simple nota secundaria dentro de la grandeza egipcia. Hacia el año 730 antes de la era común, los reyes nubios avanzaron hacia el norte. Conquistaron todo Egipto y gobernaron como faraones durante gran parte de un siglo, formando la dinastía que la historia recuerda como los faraones negros. El pueblo que Egipto sumergió bajo un lago había gobernado, muchos siglos antes, el territorio egipcio como una nación de reyes. Hay algo que muchas personas fuera de Egipto no saben. Este país no es únicamente musulmán. También es uno de los hogares más antiguos del cristianismo en el mundo. La iglesia copta sitúa su origen en San Marcos, quien, según la tradición, llevó la fe a Alejandría alrededor del año 42, apenas una década después de la crucifixión. Cerca de 1 de cada 10 egipcios es cristiano, lo que forma la comunidad cristiana más grande de Oriente Medio. Los coptos también conservan algo extraordinario en sus oraciones. Su idioma, el copto, representa la última etapa viva de la lengua de los faraones, aquella antigua lengua egipcia que forma parte del registro escrito continuo más extenso de la humanidad. Cuando un sacerdote copto entona la antigua liturgia, en cierto modo se escucha la voz del Egipto antiguo, que todavía sigue hablando. Incluso su calendario comienza a contar los años desde el 284, periodo conocido como la Era de los Mártires. Su iglesia más sorprendente se encuentra justo en el límite de la ciudad de la basura. Tallada en el acantilado de Mokattam, existe una catedral al aire libre, excavada directamente en la roca. Es uno de los espacios cristianos más grandes de Oriente Medio y puede recibir a decenas de miles de personas. En este barrio, donde cristianos y musulmanes viven juntos, los vecinos suelen decir algo sencillo. No preguntan cuál es la religión del otro, sino que comparten sus celebraciones. Los niños estudian en las mismas escuelas. Cuando una comunidad festeja, la otra también ilumina sus calles. Después de todo esto, seguramente tendrás hambre, y Egipto come de una forma difícil de encontrar en otro lugar. Comienza con el koshari, el plato nacional, una abundante mezcla de arroz, lentejas, macarrones y garbanzos, cubierta con una salsa de tomate ligeramente ácida y una capa de cebolla frita crujiente. Son carbohidratos colocados sobre más carbohidratos y, aún así, el resultado es perfecto. Un tazón comprado en un puesto callejero cuesta bastante menos de $1. Y precisamente esa es su esencia. El koshari es el gran punto de encuentro. Una comida que tanto un banquero como un albañil pueden comer de pie. A finales de 2025, incluso fue incorporado a la lista de Patrimonio Cultural Vivo del Mundo de las Naciones Unidas. Pero el koshari guarda un secreto a plena vista. En realidad, también es un inmigrante. Las lentejas y el arroz proceden de un plato indio que llegó al país gracias a soldados y comerciantes. Los macarrones aparecieron más tarde, junto con la comunidad italiana de Egipto durante el siglo XIX. El plato más egipcio de todos nació porque personas de todo el mundo pasaron por esta tierra. Después llega el desayuno. Full medames, habas cocinadas lentamente durante toda la noche. Uno de los alimentos básicos más antiguos del país, que se comen con pan caliente. También está la tameya, la versión egipcia del falafel, preparada no con garbanzos, sino con habas verdes. Es muy posible que sea la forma original de un alimento que hoy todo Oriente Medio considera propio. Los egipcios defenderán con gusto que ellos fueron los primeros en prepararlo. En un país dividido entre tumbas y rascacielos, lo único que ricos y pobres comparten por igual es el plato colocado frente a ellos.
Los egipcios concentran esa misma pasión, por encima de cualquier otra cosa, en el fútbol. Y en el centro de todo se encuentra un club llamado Al Ahly. Es el equipo más exitoso de la historia del fútbol africano, con un récord de 12 títulos continentales. El más reciente logrado, en 2024, además de 44 campeonatos nacionales, más del triple que su rival más cercano. Fundado en 1907, Al Ahly no es solamente un club en este país, es una identidad. Su rivalidad con el Zamalek, conocida como el Derbi de El Cairo, representa el partido más importante de todo el continente y uno de los más intensos y conflictivos del deporte mundial. La tensión alcanza niveles tan altos que el encuentro suele disputarse en un estadio neutral y bajo la dirección de un árbitro extranjero traído desde otro país, porque entregar ese silbato a un juez local sería exigir demasiado a cualquier persona. Y después está el rey, Mohamed Salah, nacido en una pequeña aldea del delta del Nilo. Llegó a convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta. Fue elegido varias veces futbolista africano del año y se transformó en el máximo goleador del Liverpool en la Premier League. Para 100 millones de egipcios, cada vez que Salah marca un gol, todo el país grita al mismo tiempo. Creció a 1 hora de distancia de aldeas, donde el futuro nunca está asegurado. Y ahora lleva su bandera a los escenarios más grandes del mundo. Aquí, el fútbol no es un pasatiempo, es la válvula de escape de una nación entera. Si el fútbol es la forma en que Egipto grita, la comedia es la forma en que consigue sobrevivir. Los egipcios se llaman a sí mismos Aulad al-Nukta, los hijos del chiste. El humor aquí no es un lujo, sino una herramienta, una manera de soportar las dificultades y de expresar en voz alta aquello que resulta difícil decir directamente. Y con él construyeron algo dentro de lo cual todavía vive el resto del mundo árabe. Egipto es el Hollywood del mundo árabe y lo ha sido durante un siglo. Las primeras películas se proyectaron en Alejandría en 1896. Y desde entonces, los estudios egipcios han producido más de 4.000 filmes. Durante el punto más alto de su edad de oro, cerca de 1950, esta era la tercera industria cinematográfica más grande del planeta, solo por detrás de Estados Unidos e India. Un hombre, Adel Imam, se convirtió en la figura más parecida al Charlie Chaplin del mundo árabe, con 100 películas y obras teatrales a lo largo de su carrera. Admirado en distintos continentes y nombrado embajador de buena voluntad por las Naciones Unidas. Y dentro de todo ese cine se esconde un poder silencioso. Como las películas, la radio y la televisión egipcias inundaron la región durante décadas. La manera egipcia de hablar árabe se convirtió en la variante que casi todos los hablantes de esta lengua, desde Marruecos hasta Irak, pueden comprender. 100 millones de personas no solo entretuvieron al mundo árabe, también le enseñaron una forma común de hablar. Un solo país, situado junto al desierto, terminó convirtiéndose en la voz y en la risa de toda una civilización. Ahora mantén en tu mente todo lo que has visto y observa lo que Egipto está construyendo a continuación. A unos 50 kilómetros al este de El Cairo, en pleno desierto, una capital completamente nueva está surgiendo desde cero. Desde 2024 ya alberga la sede del gobierno. En su centro se levanta la torre icónica, con cerca de 394 metros, aproximadamente 1.300 pies, el edificio más alto de toda África. La magnitud resulta difícil de imaginar. La nueva capital está proyectada sobre unos 700 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Singapur, y se prepara para recibir algún día a 6,5 millones de habitantes. Un parque central llamado Río Verde atravesará la ciudad y tendrá el doble de extensión que Central Park. En Nueva York, el coste estimado oscila entre 45,000 y 58,000 millones de dólares y continúa aumentando. Para entenderlo mejor, equivale aproximadamente a todo lo que un país rico puede gastar durante un año.
concentrado en una sola franja de desierto vacío. Y esta es la paradoja que resume a Egipto en una sola imagen. El mismo país donde 500,000 de personas duermen entre tumbas y donde una comunidad sobrevive gracias a la basura de la ciudad, está destinando decenas de miles de millones a una brillante metrópolis en medio de la arena. Una torre de cristal más alta que cualquier otra de África. Se encuentra a 1 hora en coche de un barrio donde el propietario de la vivienda es una tumba. Entonces, ¿qué representa realmente? ¿Un salto valiente hacia el futuro? ¿O una enorme fortuna invertida en el lugar equivocado, mientras millones de personas siguen esperando? No existe una respuesta sencilla. Y precisamente por eso queremos conocer la tuya. Cuéntanoslo abajo. Entonces, ¿cómo puedes descubrir el Egipto auténtico? El que existe más allá de las pirámides. Empieza por lo que acaba de abrir sus puertas, en noviembre de 2025. Después de años de espera, Egipto inauguró el Gran Museo Egipcio junto a la Meseta de Giza, el museo más grande del planeta, dedicado a una sola civilización. Por primera vez desde que Howard Carter abrió la tumba en 1922, el tesoro completo de Tutankamón, formado por más de 5,000 piezas, se exhibe reunido en un mismo lugar. Pero no termines tu recorrido en el museo. Viaja hacia el sur hasta Abu Simbel, el templo que el mundo trasladó para poder salvarlo. Organiza tu visita durante Sham el-Nessim, una celebración de primavera más antigua que las pirámides, con casi 5,000 años de historia, que todos los egipcios festejan juntos sin importar su religión. Después, abandona por completo los nombres más conocidos. Frente a la costa del Mar Rojo, cerca de Ras Mohammed, se encuentran algunos de los mejores lugares de buceo del mundo, con 1,200 especies de peces y cientos de variedades de coral, como si otro Egipto permaneciera oculto bajo el agua. También conviene hablar de la seguridad, porque esta preocupación impide viajar a muchas personas. Las recomendaciones oficiales señalan que en la mayor parte de Egipto basta con mantener las precauciones habituales. Los principales lugares turísticos y los complejos del Mar Rojo siguen abiertos y cuentan con una fuerte protección, aunque ciertas zonas remotas presentan advertencias reales. Aún así, el país recibió una cifra récord de 15,5 millones de visitantes en 2024. Lleva paciencia. Guarda monedas pequeñas para las propinas y trata a la población como anfitriona, no como parte del espectáculo. Las personas son, con mucha diferencia, el aspecto más cálido de toda la experiencia. Porque aquí aparece el último secreto, ese que ninguna postal puede contener. Nunca encontrarás el verdadero Egipto dentro de un encuadre. Nunca fue aquello que aparecía fotografiado en el folleto. Siempre fueron las personas que sostenían el marco. Este es, por tanto, el Egipto que los folletos prefieren no mostrar. Un lugar donde algunas personas construyen un hogar entre los muertos, convierten los residuos en riqueza y siguen riendo en medio del desorden. Un país lleno de contradicciones imposibles, antiguo y ultramoderno, golpeado pero resistente, escondido delante de nuestros ojos. Existen otros países que guardan vidas parecidas, y continuaremos entrando en ellos para conocerlas. Al principio llamamos extraño a todo esto. Tal vez lo sea, pero la vida cómoda que nunca has cuestionado también es una elección. Una decisión que Egipto, a lo largo de más de 5,000 años, tomó de una manera diferente. Las pirámides siempre estarán disponibles para aparecer en una postal. El verdadero Egipto vive en las personas que jamás salieron en ella. Y cuando por fin las has visto de verdad, ya no puedes dejar de verlas.